Nada resulta tan extraño como sentirte una invitada en tu propia casa. Aquella tarde en nuestro piso del centro de Salamanca parecía que el tiempo se estiraba solo para mirar cómo todos se reunían por el regreso de Martín. Hijo de Javier, mi marido, Martín volvía tras 2 años de estudios en Valencia, y el aire estaba impregnado de nervios, café recién hecho y las bromas de siempre. Me movía entre la cocina y el comedor, doblando servilletas de lino, ordenando los platos, revisando si quedaba pan suficiente en la cesta. Me había puesto un vestido azul cielo de manga corta, sencillo pero elegante, que guardaba para las ocasiones en las que quería sentirme especial. Me calcé unos zapatos bajos de charol y, casi por capricho, unas medias finas de esas que solía usar poco. Cuando me miré en el espejo, ajustando el pelo tras la oreja, no supe decir si era por cortesía o porque temía ser invisible. Martín cruzó la puerta con una energía diferente. Ya no era el adolescente tímido de antes, sino un joven seguro, alto, de voz grave y mirada clara. Saludó a todos, pero cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí un cosquilleo inesperado. Él me trataba con una mezcla de respeto y broma, como si quisiera recordar, jugando, que yo no era de su generación, pero tampoco del todo aj. Me llamaba Clara, con una dulzura que desarmaba cualquier defensa. Durante la cena, Javier, mi esposo, predecible y atento, contaba anécdotas del trabajo, y yo fingía normalidad. Sofía, la hermana de Javier, reía y llenaba el ambiente de historias familiares. Pero mi atención vagaba siempre hacia Martín, cada vez que hacía algún comentario sobre la decoración, una lámpara antigua o los cuadros de la Plaza Mayor, sentía que me observaba con ojos nuevos. En un momento, al pasarle la bandeja del pan, nuestras manos se rozaron apenas. Me estremecí, no era deseo, sino una sensación de estar demasiado despierta en mi propia piel. Busqué refugio en la cocina, donde el sonido del agua y el aroma del detergente me devolvían al presente. Martín me siguió y se apoyó en el marco de la puerta, sin decir nada al principio. ¿Te ayudo con algo, Clara?, preguntó al fin. No hace falta, gracias, dije, evitando su mirada. El silencio se llenó de cosas no dichas. Finalmente, Martín comentó, casi en broma: ese vestido te queda bonito, parece hecho para ti. Me limité a sonreír, de espaldas. No sabía si lo decía por cortesía o por algo más. Solo cuando él se fue y quedé sola con el vapor del agua y el roce de las medias en mis piernas, me permití suspirar. Aquella noche, mientras Javier ya dormía a mi lado, yo no lograba cerrar los ojos. La casa, que tantas veces había sentido como refugio, ahora era territorio desconocido. Pensé en el roce accidental de manos, en la forma en que Martín me miró, y el corazón me latía rápido. Me pregunté si no estaría imaginando cosas, si mi mente, aburrida de rutina, no buscaría emociones donde solo había cotidianidad. Al amanecer, me vestí con más esmero de lo habitual, blusa blanca de seda, falda plisada azul marino y una cinta de terciopelo atada en la muñeca. Debajo, lencería cómoda pero bonita, un pequeño secreto solo mío. Preparé el desayuno, café con leche, pan tostado y mermelada. Martín entró en la cocina, aún con el cabello húmedo de la ducha. Buenos días, Clara, saludó con esa voz que parecía llenar todo el espacio. Le pedí que pusiera los vasos en la mesa, y cada vez que pasábamos cerca, sentía su presencia como electricidad. Javier, ajeno a todo, salió temprano. Nos quedamos solos, y el piso parecía más grande, más silencioso. Aproveché para limpiar las ventanas, una tarea que siempre posponía. Martín me ayudó, subiendo a la escalera para los cristales altos. Yo, desde abajo, le pasaba los trapos y observaba sus manos grandes y seguras. Cada vez que él bajaba la escalera, sus zapatillas casi rozaban mis zapatos de charol, y cada gesto, por cotidiano que fuera, estaba teñido de algo nuevo. Cuando terminamos, nos sentamos en el balcón a tomar un vaso de agua fría. Martín me ofreció la botella, y al rozar sus dedos los míos, sentí que la tarde se paraba.
Nos miramos en silencio hasta que él, bajando la voz, susurró. Aquí, a veces, me siento más en casa que en ningún sitio. No supe qué decir, solo sonreí mirando el suelo. Todo ocurrió muy deprisa, giré la cara y nuestros rostros quedaron a un palmo. Martín se inclinó apenas, y nuestros labios se rozaron de forma casi imperceptible. Fue un gesto torpe, lleno de duda y nerviosismo, nada más. Me levanté enseguida y entré a la casa. El resto del día, todo fue rutina, preparar la comida, recoger la mesa, contestar mensajes. Pero yo solo pensaba en ese momento extraño, en la promesa secreta que contenía. Esa noche, tumbada junto a Javier, sentí que una parte de mí ya había cruzado una puerta invisible. ¿Era posible volver atrás? No lo sabía. Desperté temprano esa mañana, mucho antes de que el resto de la casa empezara a moverse. La claridad entraba despacio por la ventana, tiñendo de azul pálido el edredón y las cortinas de mi dormitorio. Me levanté en silencio, para no despertar a Javier, y recorrí el pasillo de puntillas hasta el baño, sintiendo el frescor del suelo bajo mis pies descalzos. Elegí la ropa con una lentitud inusual, una falda larga de lino crudo, blusa color coral con botones de nácar, unas medias ligeras y un par de zapatos bajos de charol que brillaban como si fueran nuevos. Frente al espejo, me até el cabello en una coleta baja y adorné la muñeca con una pulsera de tela azul, regalo de una amiga de la infancia. Me detuve un instante en el reflejo, mis mejillas tenían aún ese rubor leve de la noche anterior. En la cocina, el silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de la cafetera eléctrica y el crujir del pan al cortarlo. Preparé el desayuno con esmero, untando mantequilla en las tostadas y eligiendo la vajilla bonita de los domingos. Me gustaba ese ritual secreto, ese pequeño cuidado solo para mí, aunque el motivo fuera invisible para todos los demás. Poco después apareció Martín, aún medio dormido, con una camiseta de algodón y pantalones deportivos. Sus pies descalzos pisaban el suelo con la misma cautela que la mía. ¿No has dormido?, preguntó, buscando su taza preferida. Casi nada, le respondí, sonriendo con timidez. Durante unos segundos, solo compartimos el silencio y el aroma del café. Sus manos, grandes y fuertes, me recordaban a las de Javier cuando era joven. Pero había algo en Martín que era más desordenado, más vivo, como si la energía le saliera por los ojos claros y las cejas siempre ligeramente alzadas. Cuando Javier entró en la cocina, la escena volvió a la normalidad. Él hablaba de la reunión del instituto, del nuevo alumno extranjero, de si la lavadora hacía un ruido extraño. Yo asentía, respondía lo justo y, sin querer, buscaba a Martín con la mirada. En el fondo, sentía que todos los sonidos eran más agudos, que todo el mundo podía ver el temblor de mis manos al servir la leche, aunque era imposible. Esa mañana, la ciudad bullía con el murmullo de los estudiantes y el repique de las campanas de la iglesia vecina. Javier se marchó temprano y Sofía avisó por mensaje que pasaría a media tarde con unas naranjas de su huerto. Así que me quedé sola con Martín en la casa, y el aire parecía distinto, como cargado de electricidad, pero también de ternura. Decidí que era buen momento para cambiar la ropa de los armarios y limpiar la estantería de los libros viejos. Martín, sorprendentemente, no se quejó cuando le pedí ayuda. Subió conmigo al desván y, juntos, bajamos cajas llenas de recuerdos, álbumes de fotos antiguas, bufandas de lana, una caja de cintas de música. Nos sentamos en el suelo del salón, rodeados de trastos, y Martín hojeaba los álbumes mientras yo doblaba bufandas. ¿Quién es esta niña?, preguntó, enseñándome una foto de cuando tenía 6 años, con coletas y vestido de cuadros. Soy yo, claro, respondí, riendo. Antes de que la vida me enseñara a ser seria. Martín se rió y, sin dejar de mirar la foto, comentó, creo que aún tienes esa sonrisa cuando nadie te ve. No supe qué contestar, así que seguí doblando las bufandas, sintiendo que el corazón me latía más rápido de lo normal. De vez en cuando, nuestras manos se rozaban entre la ropa y las fotos, y cada contacto,
por mínimo que fuera, se sentía como una chispa. Después de un rato, me levanté para abrir las ventanas. El aire fresco del mediodía entró cargado de olor a jazmín y a pan recién horneado del horno del barrio. Martín se quedó mirando el balcón, con una expresión distraída. En la cocina, me puse un delantal blanco bordado y empecé a preparar la comida, una crema fría de espárragos y tortillas francesas. Martín ayudó pelando patatas, haciendo comentarios divertidos sobre su poca destreza con el cuchillo. El ambiente era tan cómodo y natural que casi parecía imposible que existiera ninguna tensión entre nosotros. Pero, a veces, cuando pasaba a su lado para alcanzar algo, notaba cómo su mirada se detenía en mis piernas, en el borde de la falda, en los dedos de mis manos decorados con esmalte rosa claro. Yo hacía como si no me diera cuenta, pero la sensación era real, tangible, como si alguien hubiera subido el volumen de la vida. Después de comer, Martín se tumbó en el sofá con el gato dormido en su pecho, mientras yo recogía la mesa y fregaba los platos. Miraba de reojo sus pies descalzos, los tobillos marcados, el modo en que jugaba distraído con una pulsera de cuero trenzado que nunca se quitaba. Por la tarde, Sofía llegó como un vendaval, trayendo consigo el aroma de los naranjos y la risa contagiosa. Nos pusimos a pelar fruta en la cocina, charlando de cualquier cosa, el mercado, la peluquería, los exámenes de los hijos de Teresa, la vecina. Sofía, ajena a todo, preguntaba por Martín y le hacía bromas sobre sus conquistas en Valencia, mientras yo, sin querer, sentía una punzada de celos y ternura a la vez. Cuando Sofía se marchó, el sol caía tras las terrazas de la calle Zamora. Javier llegó poco después, y la casa se llenó de conversaciones cruzadas, ruidos y luces cálidas. Cenamos todos juntos en la mesa grande, tortillas, ensalada, pan con aceite de oliva y fruta fresca. Martín parecía relajado, pero yo notaba en sus gestos una nueva timidez, como si ambos temiéramos mirarnos demasiado tiempo. Esa noche, mientras me desmaquillaba en el baño, observé mi reflejo y me pregunté en qué momento había cambiado todo. Me puse un camisón de algodón suave y me acurruqué en la cama. Javier leyó un rato a mi lado y, después de apagar la luz, me abrazó como siempre, con cariño y rutina. Pero yo no lograba dormir. Sentía el peso de la tarde, el recuerdo de los roces, el murmullo de las voces en la cocina. Al cabo de un rato, bajé a la cocina a buscar un vaso de agua. La casa estaba en silencio, solo el reloj de pared marcaba los segundos. En ese momento, vi una luz encendida en el salón. Martín estaba sentado en el sofá, leyendo un libro. ¿No puedes dormir?, susurré. No mucho, respondió él, cerrando el libro. Nos quedamos en silencio, escuchando la lluvia que comenzaba a caer afuera. La escena era inocente, pero el ambiente tenía algo de confidencia, de promesa no dicha. Nos despedimos con un simple «buenas noches», pero mientras subía las escaleras, sentí que mi piel ardía bajo el camisón, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Los días siguientes pasaron entre rutinas y pequeños detalles, el brillo de mis uñas pintadas, la suavidad de los calcetines nuevos, la sensación del perfume de jazmín tras la ducha. Martín y yo nos evitábamos a veces, pero otras veces nos buscábamos, aunque fuera solo con la mirada. A veces, bastaba un simple roce, la risa compartida por una tontería, para que el mundo pareciera menos rígido, menos definido. Una tarde, Javier propuso ir a merendar a una terraza cerca del río. Fuimos los tres, y el aire de Salamanca estaba fresco y limpio tras la lluvia. Me puse mi vestido más alegre, con sandalias atadas al tobillo y una diadema de satén azul. Martín eligió sentarse a mi lado y, mientras Javier pedía café y pasteles, él se inclinó para susurrar algo sobre una canción que sonaba en la radio del local. Su voz, tan cerca de mi oído, me provocó un escalofrío leve, difícil de disimular. Al volver a casa, mientras Javier hablaba por teléfono en el balcón, Martín y yo recogimos la mesa. En un momento, al pasarme la bandeja, nuestras manos se rozaron más de la cuenta.
Él nos soltó enseguida, y yo, sin atreverme a mirarlo, sentí una especie de vértigo delicioso, una anticipación sin nombre. Esa noche, cuando me tumbé en la cama, supe que algo estaba cambiando irremediablemente. El mundo seguía igual por fuera, pero por dentro yo era otra, más sensible, más viva, y también más asustada que nunca. El verano en Salamanca parecía alargarse sin fin. Las horas de luz llenaban la casa de reflejos dorados, y los días se sucedían entre rutinas conocidas y momentos inesperados. Para Javier, la vida seguía igual, trabajo, cenas tranquilas, pequeños proyectos en casa. Pero para mí, cada jornada era un pequeño abismo entre lo cotidiano y el temblor secreto que me habitaba desde hacía semanas. Me sentía distinta, y lo notaba en las cosas más pequeñas, en cómo elegía la ropa por las mañanas, vestidos ligeros de algodón, blusas de seda suave, pulseras finas en los tobillos, en la forma de arreglarme el pelo, en el perfume sutil que dejaba atrás de mí. Todo en mi rutina diaria se volvía más consciente, más sensorial, como si quisiera sentir cada textura y cada olor con una intensidad nueva. Martín y yo compartíamos cada vez más momentos solos, siempre envueltos en la naturalidad de lo doméstico. Una tarde, mientras Javier dormía la siesta en el despacho, Martín me ayudó a organizar los armarios del recibidor. Yo subía y bajaba escaleras con cajas de ropa, y él se reía de mis intentos de alcanzar los estantes altos con unos zapatos de tacón de color crema que casi no usaba. ¿No te da miedo subir ahí arriba?, bromeó Martín, sujetando la escalera. Solo un poco, respondí, guiñándole un ojo. Sentí el roce de sus manos en mi tobillo cuando me ayudó a bajar. El contacto era inocente, pero mi piel reaccionó como si me hubiera rozado una brisa fría. Guardé los zapatos con cuidado, como si fueran una joya secreta. Después, Martín sacó de una caja un viejo pañuelo de seda azul con flores blancas. ¿Esto es tuyo?, preguntó. Era de mi madre, dije, pasándolo entre los dedos. Te quedaría bien, añadió, atando el pañuelo a mi muñeca de forma despreocupada. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía en ese pequeño gesto. Al mediodía, mientras preparaba una ensalada fresca con aceite de oliva y albahaca, noté que Martín se acercaba en silencio y se quedaba a mi lado, observando cómo cortaba los tomates. El ambiente era cálido, cargado de aromas de cocina, pero yo sentía un escalofrío cada vez que él rozaba mi brazo para pasarme la sal o una cuchara de madera. Al sentarnos a comer, Javier se unió, trayendo consigo el periódico y su humor habitual. Todo parecía en orden. La conversación giraba en torno a la ciudad, el verano, los amigos que vendrían de visita el fin de semana. Pero bajo la mesa, sin que nadie lo notara, el roce accidental de la pierna de Martín contra la mía me hacía sentir un vértigo difícil de explicar. Por la tarde, fuimos los tres a dar un paseo por el centro de Salamanca. El calor de julio hacía vibrar el aire sobre las piedras antiguas. Yo llevaba un vestido blanco de lino, sandalias planas y un pequeño bolso de mimbre. Martín, con una camiseta azul y vaqueros claros, caminaba a mi lado, mientras Javier iba unos pasos delante, señalando fachadas, balcones llenos de bugambilias y detalles históricos. Al cruzar la Plaza Mayor, nos detuvimos a tomar un helado. Nos sentamos en un banco a la sombra. Javier leía las noticias en su móvil, y Martín se volvió hacia mí, sonriendo. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí de niños?, preguntó. Claro que sí, le respondí, notando cómo la nostalgia nos unía por un momento, como un hilo invisible. Martín se quitó las gafas de sol y me miró con una intensidad nueva. Yo jugueteaba con los flecos del bolso, evitando sus ojos, pero sentía su mirada en cada centímetro de mi piel expuesta al sol. Por un momento, pensé en lo fácil que sería dejarme llevar, en lo peligroso que era ese pensamiento. Al volver a casa, ayudé a Javier a preparar la cena. Martín puso música suave en el salón, y el ambiente se llenó de melodías españolas de los años 70. Mientras recogía la mesa, Martín me susurró al oído una broma sobre la canción que sonaba.
Su voz era cálida, casi ronca, y la proximidad me hizo reír, nerviosa, mientras fingía buscar una cuchara en el cajón. Esa noche, mientras me peinaba frente al espejo, observé mi reflejo con nuevos ojos. Me puse una bata ligera de algodón, blanca con bordados en los bordes, y me senté en la ventana de mi cuarto, contemplando la ciudad iluminada. El aire traía olores de tierra mojada y de jazmín. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un secreto, algo solo mío, aunque fuera solo una emoción. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños rituales, paseos al mercado, compras de frutas frescas, tardes de lectura en el balcón. Martín se ofrecía a acompañarme, y siempre buscaba excusas para quedarse un poco más a mi lado. Yo preparaba limonada en jarritas pequeñas, cortaba rodajas de naranja y me aseguraba de que el mantel tuviera ese perfume suave de lavanda. A veces, al volver del mercado, Martín me alcanzaba por la espalda para ayudarme con las bolsas. El contacto de sus dedos en mi muñeca, la suavidad del lazo azul del bolso, el roce del algodón en mi brazo desnudo. Todo me resultaba excitante de una manera nueva, inesperada y absolutamente secreta. Una tarde, durante la siesta, me quedé dormida leyendo en el sofá del salón. Soñé que paseaba por las calles de Salamanca, con el vestido blanco flotando a mi alrededor, mientras una figura joven me seguía a distancia. Cuando desperté, sentí la presencia de Martín cerca, sentado en la alfombra, mirando fotos antiguas del álbum familiar. Le sonreí, por un instante, el silencio fue total, como si todo el mundo se hubiera puesto en pausa. Esa noche, Javier organizó una pequeña cena para celebrar el final de curso. Vinieron algunos amigos y la casa se llenó de risas y conversaciones cruzadas. Yo elegí un vestido largo de color verde botella, con los hombros al descubierto y un fino collar dorado en el cuello. Mis zapatos eran de tacón bajo, y los pies lucían un esmalte coral recién puesto. Me sentí observada, por primera vez en mucho tiempo, aunque nadie parecía reparar en los detalles salvo Martín, que me miró desde el otro lado de la mesa con una complicidad silenciosa. Al final de la velada, cuando todos se despidieron y la casa volvió al silencio, me tumbé en la cama sin ganas de dormir. El eco de las voces seguía flotando en el aire. Pensé en las miradas, en los pequeños gestos, en la sensación de vivir en equilibrio sobre un hilo muy fino. Esa noche, mientras el viento agitaba las cortinas y la luna iluminaba las calles vacías, comprendí que ya no podía engañarme. Había algo en mi vida que se estaba transformando, y aunque no sabía cómo ni cuándo, intuía que pronto llegaría un momento en el que tendría que elegir. Entre lo seguro y lo nuevo. Entre el deber y el deseo. Entre Javier y Martín. El calor del final del verano llenaba la casa de una quietud pesada. El aire se volvía denso a las horas de la siesta, y los días parecían alargarse hasta el infinito. Martín había conseguido un trabajo temporal en una librería del centro, y su ausencia en las mañanas dejaba la casa silenciosa, como si esperara algo que nunca llegaba. Javier notaba mi distracción, y aunque no decía nada, sus miradas se volvían más largas y sus gestos, más lentos. Yo fingía normalidad, me ocupaba de las tareas, regaba las plantas, repasaba las estanterías y ordenaba la ropa de cama con un esmero casi obsesivo. Cada mañana elegía un vestido distinto, me ataba el pelo con cintas de seda o de lino, probaba perfumes nuevos, notas de higo, azahar, miel, buscando en esos pequeños rituales algo que calmara mi inquietud. Las tardes eran el momento más peligroso y esperado. Martín solía llegar de la librería con olor a papel nuevo y a colonia fresca. Traía a veces un libro para mí o una postal encontrada entre los estantes polvorientos. Nos sentábamos en la terraza, con limonada fría y algún trozo de bizcocho. Hablábamos poco, pero los silencios eran tan elocuentes como las palabras. Una tarde, el cielo estaba cubierto y se anunciaba tormenta. Yo llevaba un vestido largo de algodón blanco, tirantes finos, sandalias planas y, en los tobillos, 2 pulseras que sonaban levemente al caminar. Martín llegó antes de lo habitual, empapado de una lluvia suave que acababa de empezar.
El cabello mojado le caía sobre la frente y sus mejillas tenían ese color vivo de quien acaba de correr por las calles. Al verme, sonrió y dejó la mochila junto a la puerta. ¿Has visto cómo huele la ciudad cuando llueve?, dijo, acercándose a la ventana. Sí, me encanta, respondí, sirviendo 2 vasos de limonada. Nos sentamos juntos en el alféizar, observando las gotas que golpeaban el cristal. De repente, Martín sacó de la mochila un pequeño regalo, una pulsera de hilo rojo, fina y sencilla, que ató a mi muñeca con cuidado. Para que te acuerdes de mí cuando no esté, susurró, evitando mi mirada. El gesto era tan inocente como íntimo, y sentí un estremecimiento recorriéndome de los hombros a las muñecas. La pulsera rozaba mi piel con cada movimiento y, durante un instante, la casa entera pareció contener el aliento. Cuando Javier volvió esa tarde, me encontró de pie junto a la ventana, arreglando el jarrón con flores silvestres que había traído del mercado. Me saludó con un beso en la mejilla y preguntó si todo iba bien. Yo asentí, pero mi voz era apenas un hilo. Durante la cena, la conversación giraba en torno al trabajo y a los planes para el otoño. Martín apenas hablaba, yo jugaba con el borde del mantel, sintiendo la tela bajo los dedos y la pulsera nueva rozando la porcelana. Esa noche, después de que Javier se durmiera, salí al balcón. El aire estaba cargado de humedad y olía a tierra mojada y a hierba fresca. Observé la ciudad iluminada y sentí que el corazón latía más rápido de lo habitual. En la penumbra de la habitación, me quité el vestido despacio, dejando caer las sandalias al pie de la cama, y me puse un camisón ligero, de algodón azul claro. Caminé descalza por la alfombra, dejando que la tela suave rozara la piel y la pulsera roja brillara bajo la luz de la lámpara. A la mañana siguiente, el ambiente era distinto. Javier se mostró más serio, casi distante, como si algo invisible se hubiera instalado entre nosotros. El desayuno fue silencioso, y yo no podía evitar pensar que los gestos de siempre ya no bastaban para tapar el vacío. Martín salió temprano, y la casa volvió a quedarse vacía y silenciosa. Decidí salir a pasear por el barrio, respirar el aire fresco y perderme entre las calles empedradas del centro histórico. Me puse un vestido verde esmeralda, sandalias cómodas, un bolso de tela y un pañuelo estampado en la cabeza. Caminé despacio, sin rumbo fijo, saludando a los tenderos y observando a las parejas jóvenes en las terrazas. En una tienda de antigüedades, me detuve ante un espejo ovalado y, por un instante, apenas me reconocí. La mujer del reflejo tenía los ojos brillantes, el cabello suelto y una expresión de expectativa, de promesa. Al regresar, encontré a Javier en la cocina, preparando café. Me preguntó cómo estaba, si quería acompañarlo a visitar a su madre el fin de semana. Asentí, pero noté que mi voz era hueca, como si hablara desde muy lejos. Por la tarde, llegó Sofía con una cesta de higos y un ramo de lavanda. Nos sentamos en el patio, hablando de todo y de nada, pero yo no podía apartar la vista de la pulsera roja que brillaba en mi muñeca, recordándome a cada segundo que mi vida había cambiado. Los días siguientes pasaron entre rutinas y pequeñas señales, el roce de una mano al pasar, la risa compartida por una broma tonta, la coincidencia de elegir la misma canción en la radio. Martín y yo nos buscábamos en los detalles. Él encontraba mi bufanda olvidada en el sofá, yo le preparaba su infusión favorita después de cenar. Una noche, al ir a cerrar las ventanas del salón, me encontré a Martín de pie, mirando la ciudad desde la terraza. La luz de las farolas le dibujaba el perfil y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. ¿Alguna vez has pensado en marcharte de aquí?, me preguntó de pronto, sin apartar la vista del horizonte. A veces, admití. Pero creo que al final siempre volvemos a los mismos lugares. Martín no respondió enseguida. Se giró y, con una voz suave, añadió, si algún día te vas, ¿me avisarías? Claro que sí, susurré, apretando la pulsera roja entre los dedos. El silencio entre nosotros era tan espeso que podía cortarse.
Bajamos juntos las escaleras y, antes de entrar en casa, sentí su mano rozar la mía de forma breve, casi accidental. Me estremecí. En la cocina, el sonido del reloj parecía más fuerte, como si midiera los segundos antes de algo inevitable. Aquella noche, apenas dormí. Di vueltas en la cama, recordando cada gesto, cada palabra, cada promesa no dicha. Me pregunté cuánto tiempo más podría vivir en equilibrio sobre ese hilo invisible, cuánto faltaba para que todo se desbordara. A la mañana siguiente, Javier anunció que se marchaba temprano a un congreso. Martín y yo nos quedamos solos en la casa por primera vez en muchos días. El aire era diferente, como si cada objeto estuviera atento a lo que iba a suceder. Pasamos la mañana limpiando juntos la terraza, regando las plantas, barriendo hojas caídas. El sol brillaba y el aroma de lavanda llenaba el aire. En un momento, Martín se acercó para atarme el lazo del delantal por detrás. Sus manos rozaron mi espalda desnuda bajo la tela ligera. Por un instante, el tiempo se detuvo. Me volví hacia él, con el corazón desbocado, y nuestras miradas se encontraron. No hubo palabras, solo un largo silencio cargado de preguntas. Justo entonces sonó el teléfono. La voz de Javier al otro lado rompió el hechizo, preguntaba si todo iba bien, si necesitábamos algo. Respondí con naturalidad, pero la magia se había disipado. Martín me miró, sonrió de forma tímida, y volvió a sus tareas como si nada hubiera ocurrido. El resto del día pasó entre gestos amables y silencios cómplices. Al atardecer, la ciudad se tiñó de oro y las sombras alargadas cruzaban el patio. Sentí que el final de algo se acercaba, como una tormenta silenciosa en el horizonte. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, y que nada volvería a ser igual. Esa noche, antes de acostarme, me senté frente al espejo y acaricié la pulsera roja en mi muñeca. Por primera vez, no sentí miedo, sino una extraña calma, como si hubiera aceptado que la vida, tarde o temprano, siempre te lleva justo al borde de tus deseos. El final del verano llegó de repente, como una ráfaga de aire fresco que atraviesa las ventanas abiertas. En la casa, el ambiente era distinto, los días se acortaban, las sombras se alargaban, y la rutina empezaba a desmoronarse, como si el tiempo presintiera el cambio. Javier estaba más ausente que nunca, sumido en su trabajo y en sus propios pensamientos. Apenas hablábamos durante las comidas, y las noches se llenaban de silencios. A veces, yo intentaba recuperar la normalidad con pequeños gestos, preparaba su plato favorito, ponía flores frescas en la mesa, pero él parecía lejano, envuelto en una niebla invisible. Martín, por su parte, también había cambiado. Sus visitas a casa se hicieron menos frecuentes, ahora pasaba más tiempo en la librería, con nuevos amigos, o paseando por la ciudad al anochecer. Sin embargo, cuando coincidíamos, el ambiente se volvía denso, cargado de electricidad, como si ambos supiéramos que el equilibrio era precario, que cualquier palabra podía romperlo todo. Una tarde, al regresar de hacer la compra, encontré a Martín sentado en la terraza, con el rostro serio y la mirada perdida en el horizonte. Llevaba puesta una camiseta gris y vaqueros, y en su muñeca brillaba la misma pulsera de hilo rojo que yo llevaba en la mía. Me senté a su lado, en silencio. Por un momento, compartimos la tranquilidad del atardecer, escuchando el canto lejano de las golondrinas. ¿Estás bien?, le pregunté, rompiendo el silencio. No lo sé, respondió, suspirando. Últimamente siento que todo está a punto de cambiar y no sé si estoy preparado. No supe qué decir. Me limité a mirar el cielo, buscando palabras que no encontraba. La ciudad se iluminaba poco a poco, y el aire traía olor a tierra húmeda y a hojas secas. Aquella noche, la tensión se hizo insostenible. Javier llegó más tarde que nunca, con el rostro cansado y los hombros caídos. Durante la cena, apenas probó bocado. De pronto, me miró fijamente, como si intentara descifrar un secreto en mis ojos. Clara,
¿pasa algo entre nosotros?, preguntó, con voz suave, casi triste. Me quedé helada. El tiempo se detuvo. Pensé en todas las cosas que no había dicho, en todos los gestos que habían quedado suspendidos en el aire. No pude responder. Bajé la mirada, jugueteando con la pulsera roja en mi muñeca. Javier suspiró, se levantó de la mesa y se fue a su despacho, cerrando la puerta con suavidad. Me quedé sola, con el corazón en un puño y las manos temblando sobre el mantel. Más tarde, al subir a mi habitación, me encontré a Martín en el pasillo. Nos miramos en silencio. Había en sus ojos una mezcla de tristeza y ternura, como si supiera que el final estaba cerca. ¿Vamos a seguir fingiendo?, preguntó en voz baja. No contesté. Solo asentí, sintiendo una lágrima resbalar por mi mejilla. Aquella noche apenas dormí. Di vueltas en la cama, escuchando los sonidos de la casa, el crujido de la madera, el tic-tac del reloj, el eco lejano de la voz de Javier al teléfono. Pensé en todos los caminos posibles, en todas las vidas no vividas, en los deseos guardados bajo llave durante años. Al amanecer, salí al balcón. El cielo estaba cubierto, y una ligera niebla envolvía la ciudad. Sentí el aire fresco en la cara y la tela suave del camisón contra la piel. Observé la pulsera roja en mi muñeca y me pregunté si alguna vez sería capaz de volver a la tranquilidad de antes. Ese día, Javier propuso salir a pasar el fin de semana en el campo, como si quisiera salvar algo que se desmoronaba. Hicimos las maletas en silencio. Yo elegí ropa cómoda, un vestido de flores, un cardigan de lana, mis sandalias favoritas, un libro que nunca terminaba de leer. Martín también preparó una pequeña mochila, con una muda y una chaqueta ligera. El viaje fue silencioso. La carretera se extendía ante nosotros como un puente entre dos mundos. Javier conducía sin apartar la vista del camino, y Martín miraba por la ventanilla, absorto en sus pensamientos. Yo me sentía suspendida, como si no perteneciera a ninguno de los dos lugares. Al llegar a la casa de campo, el olor a madera y a hierba mojada me envolvió como un abrazo. Pasamos la tarde en tareas sencillas, encender la chimenea, ventilar las habitaciones, preparar una cena sencilla de sopa y pan. Todo parecía en calma, pero bajo la superficie, el corazón latía rápido, inquieto. Esa noche, después de cenar, salí al jardín. El cielo estaba lleno de estrellas y la luna iluminaba los árboles. Me senté en un banco, abrazando las rodillas, y respiré hondo. Martín se acercó en silencio y se sentó a mi lado. No hablamos. Solo compartimos el frío de la noche y el calor de los recuerdos. De repente, un ruido en la casa nos sobresaltó. Era Javier, que había salido a buscarme. Al vernos, se detuvo en seco. En sus ojos leí sorpresa, dolor y algo parecido a resignación. ¿Vais a quedaros aquí toda la noche?, preguntó, con voz queda. Ya volvemos, respondí, sin atreverme a mirarlo. Aquella escena quedó grabada en mi memoria como un umbral invisible, supe que nada volvería a ser igual. Al día siguiente, la tensión se sentía en el aire. Javier apenas hablaba. Martín y yo evitábamos mirarnos demasiado. Pasamos el día en tareas pequeñas, fingiendo normalidad. Pero el silencio pesaba más que nunca. Por la tarde, antes de volver a la ciudad, Javier se detuvo en un mirador, frente a la sierra. Bajó del coche y se quedó allí, mirando el horizonte. Yo me acerqué, con la pulsera roja apretada en la muñeca. Sentí que el viento frío arrastraba los restos de todo lo que no nos habíamos atrevido a decir. Clara, susurró Javier, sin mirarme. Si quieres irte, dímelo. Las palabras quedaron flotando entre nosotros, como una puerta entreabierta. No contesté. Solo me quedé allí, mirando las montañas, sintiendo el peso del futuro y la ligereza de una decisión por tomar. Regresamos a Salamanca al anochecer.
La casa nos recibió en silencio, como si también ella supiera que algo había cambiado para siempre. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo largo del pasillo. Vi a una mujer distinta, más fuerte, más consciente, pero también más sola. Me quité la pulsera roja y la guardé en una cajita de madera, junto a otras cosas que nunca me atreví a enseñar a nadie. Me tumbé en la cama y, por primera vez, no sentí miedo. Solo una calma extraña, como si hubiera dado el primer paso hacia otra vida. Afuera, la ciudad dormía. En mi interior, algo seguía latiendo, una pregunta sin respuesta, una promesa, una puerta que se había quedado abierta. Sabía que la historia no había terminado, que el verdadero final aún estaba por escribirse.